Libro de Isaías, capítulo 26, versículos del 1 al 4. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy recibimos tu promesa de que nos das tus pensamientos para que nosotros perseveremos en tu verdad, Señor. Nos estás dando tu paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que va a gobernar nuestra mente, nuestro corazón, siempre, todos los días de nuestra vida. Te queremos pedir perdón y que tu sangre, Señor Jesucristo, limpie ahora mi mente, mi corazón, mis palabras, todos mis sentimientos y emociones que han sido contrarios. Te pido perdón y que tu sangre preciosa me limpie y dispongo mi corazón y mi mente a escuchar tu palabra. Quiero obedecerla. Dame el poder para obedecerla, para amarla y para seguirla. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos dices que somos gente justa, guardadoras de verdad, pero no son nuestras propias justicias. Es la justicia del Señor Jesucristo que fue imputado a nosotros y es a quien tú, Señor, miras. No nos ves a nosotros, sino a nuestro Señor Jesucristo que está en nuestro corazón. Hoy te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Y vamos a leer a partir del versículo 18. Hoy, bueno, no sé si contra todo pronóstico, pero sí, es normal que de acuerdo a las fechas asociadas que uno culturalmente viva, ¿cierto? De alguna manera las prédicas queden impresas en ese contexto. Es decir, normalmente cuando se acerca el Día de la Madre, entonces hay algo acerca de las mamás, o cuando acerca Halloween, entonces se predica acerca de Halloween, o si viene Navidad, pues Navidad. Entonces la expectativa obviamente es que viene fin de año y como que bueno, algo que cierre y algo que inicie. Y yo no sé si esto tenga algo que ver o no, pero mientras oraba con Dios a propósito del mensaje, como un tanto saliéndose de esa caja, ¿no? de esa expectativa ya creada. Pero después me di cuenta que de pronto no era salirse tanto, porque con la escritura uno no encuentra un tema que pertenezca a un ámbito y a otro no. La escritura siempre nos va a hacer unificar criterios alrededor de sí misma. Y pienso que esta no es la excepción. El libro de Romanos, el pasaje que vamos a leer está en el capítulo 1, a partir del versículo 18. Amén. ¿Lo tienen ya todos? Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Paren ahí un segundo. Importante detenernos en esta cita que hay al final del versículo, que dice que hay hombres que practican la injusticia y detienen con esa injusticia la verdad. Es decir, que son estorbos, que son piedras de tropiezo. Y puede que uno ubicara personajes muy significativos que uno dijera, este personaje calza en esa descripción. Pero resulta que son mucho más singulares y mucho más comunes y corrientes de lo que esperamos. Por ende, es muy factible que nos los encontremos en nuestro día a día, en el trabajo, en el desplazamiento de un lado a otro, del trabajo al estudio, en fin. Para que
cuando corresponda, recibamos lo que nos corresponde, pero también para que no nos olvidemos de que eso fue escrito para que aplicase para todo el mundo, incluyéndonos a nosotros en algún momento, pero sobre todo para que tengamos en cuenta de que cuando la Escritura se refiere a personajes de este tipo, está hablando de cualquier persona, ¿ok? Partiendo del punto de que estas personas seguramente son ignorantes acerca de la salvación y acerca del propósito que Dios tiene y que ha creado para que nosotros nos acerquemos verdaderamente a Él. Entonces dice Romanos 1:18, la segunda parte de ese 18, que hay hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Y esto es pretencioso de alguna manera porque la verdad de Dios no puede ser detenida. ¿Ok? Esto es innegable. Que pretenden detenerla, que pretenden desviarla, que procuran cambiarla y confundir, eso es otra cosa. Y lo que nosotros, la Escritura nos señala o hacia donde nos conduce, es para que nosotros no nos dejemos conducir, o no nos dejemos engañar, o no nos dejemos tergiversar, aún por aquellos que están a nuestro alrededor. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Segunda pausa. Días atrás escuchábamos a alguien, ya no recuerdo quién, pero sí recuerdo qué decía este alguien, a propósito de un sobrino que creo que era astrofísico o ingeniero físico, no sé si existe esta ingeniería, creo que no, pero tenía en su mente algo de física. Y el sobrino le decía a esta señora que él no creía en Dios porque Dios no podía ser demostrable, que Dios no podía ser evidenciable de acuerdo al método científico, ¿cierto? Lo cual es una falacia, porque el método científico, me salgo un momentico de aquí, el método científico que está presente en la historia, cuando la historia se vive o se mira hacia atrás de manera sistemática, se sigue el método científico. Este es el por qué nosotros podemos creer en la historia. Hay personas que quieren que cuestionemos nuestra historia, que son los que detienen o intentan detener la verdad. Les pongo un ejemplo. Nadie cuestiona el holocausto nazi. ¿Ok? Nosotros todavía podemos decir que hay bisabuelos o abuelas judíos que vivieron y que lo cuentan y que lo vivieron. Pero dentro de 2 o 3 generaciones, ¿qué podrán decir las siguientes generaciones? ¿Que eso fue cierto o no fue cierto? ¿Por qué dicen que fue cierto? Porque fue un hecho real y comprobable. Fue registrado. La historia demuestra, los estudiosos, los investigadores, historiadores, hacen ciencia cuando registran todo lo que históricamente ha sucedido. Y la Biblia no en vano dice que por lo menos 500 testigos quedaron con la evidencia de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús. O sea, la pausa era necesaria. Es muy importante que ustedes y nosotros tengamos siempre en cuenta que cuando leemos la Biblia o cuando hablamos de la Biblia, no estamos refiriéndonos a un libro de fábulas en el que nosotros creemos que nos hablan de Dios. Este libro es tan simbólico, tan jeroglífico, pero tan histórico como cualquier enciclopedia en la que la ciencia o la academia se acerque para contarnos qué pasó en el pasado. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, dice que hubo algunos personajes, ¿cierto?, que dicen que Dios no existe porque no lo pueden probar, porque no lo podemos evidenciar, porque no hay una fórmula que diga que X por Y igual a, qué sé yo, a Z, y entonces ese Z es Dios. Entonces dicen que como no es evidenciable, entonces no puede ser demostrado que Dios existe, lo cual es refutado por el versículo que acabamos de leer. Releo el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir,
que aún el mundo académico que dice que no creen en Dios o que son ateos o escépticos porque no es evidenciable, dice la Escritura, hablándole a ellos, que no tienen excusa. Ya van a ver a dónde llegamos. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Tercera pausa obligada. Aquí cuando dice que habiendo conocido a Dios, pienso que hay que hacer una claridad, porque pareciera de que estuviese hablando a creyentes o de creyentes. ¿Ok? Pero el versículo que acabamos de leer, el 20, nos aclara que está dirigiéndose a quienes, viendo las evidencias de Dios, ¿ok?, no lo recibieron, no lo entendieron como Dios. Entonces de ellos dice, pues habiendo conocido a Dios. ¿Cómo conocieron a Dios? A través de lo que está hecho. ¿Ok? Entonces no está hablando aquí de un cristiano que se apartó. ¿Ok? O un cristiano. Esto aplica para cualquiera que viendo la manifestación de la gloria de Dios en su creación, no reconoce la existencia de Dios por medio de lo creado. No para adorarlo, sino para darle la gloria a Él porque existe lo que creó. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí a este momento todos entendemos que está refiriendo a cómo el hombre ha querido darle una forma a esa figura que quiere adorar, ¿cierto? Entonces por eso aparecen las estatuas, las imágenes, en fin, el sol, la luna, porque pareciera que el hombre quiere ver, necesita ver algo para poder creer que ese algo existe. Lo cual lo pone en una contradicción tremenda, porque el hecho de que crea en lo creado implica de que algo o alguien más bien creó aquello en lo que él o ella están creyendo. 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí vamos a hacer una pausa. ¿Y por qué les decía en un principio que tal vez el mensaje no era muy convencional a propósito de la fecha? Pero que tal vez sí. Porque ¿qué sucede normalmente cuando se acerca el final de año cronológico? ¿Qué pasa en la mente, en las intenciones, en los deseos de las personas? ¿Qué sucede normalmente? Propósitos para el año. ¿Cierto? Aparecen los propósitos, los benditos y esquivos propósitos del próximo año que todo el mundo quiere hacer, y de hecho hace la lista, ¿cierto? Alguien dice de pronto, no, es que esta vez sí por lo menos voy a hacer la lista. ya hizo la lista, bueno, ya coronó, diría él o ella. El mensaje de hoy busca, haciendo un poquitico de eco con ese tema de los propósitos, pero redirigiéndolo un poco más acerca de lo que la Escritura nos instruye. Y retomando un tanto el tema que hemos hablado en las últimas 2 semanas, si usted lo recuerda que hemos estado hablando a propósito de... Amén. ¿Recuerdan eso? Y qué bien que nadie dijo Calimán o alguien así, el mentalista, ¿no? Porque estamos hablando de la mente, ya hablamos inicialmente de la primera mente, luego hablamos de la mente loca o locamente, ¿ok? Y hoy el esbozo del mensaje procura que nosotros consideremos la sana mente. Es decir, necesita que se dé una especie de proceso. Identificamos que hubo una primera mente que necesitamos recuperar, pero que después de ese descalabro que sufrió Adán, la mente quedó corrupta. Creo que se dice también, no suena muy bueno, pero creo que aplica. Bueno, y entonces quedó tan torcida que es necesario que entendamos de que esa mente que quedó estaba loca. Pero no se puede quedar loca, no se puede vivir la vida loca eternamente.
Llega un momento en que es necesario que esa mente sea cambiada y que sea sanada. Entonces, la pretensión del mensaje de hoy apunta, conectándolo con el tema de los propósitos del nuevo año, que ustedes y yo, con la ayuda del Espíritu Santo, entendamos que necesitamos renovar nuestra mente. No importa qué tan nueva esté en este momento, no importa qué tan lavada esté por la palabra que leemos o por la comunión que tenemos con Dios, nosotros estamos en un mundo que está contaminado. Y que ese mundo constantemente, ese mundo no para día y noche de enviar sus mensajes para que nuestra manera de pensar se amolde y se acomode a la manera de pensar del mundo. Entonces nosotros como creyentes no nos podemos quedar de brazos cruzados dándole a la gloria a Dios de que ya nos sanó y que nos liberó. Claro que sí, mientras seguimos estando expuestos a lo que el mundo ofrece. Y les voy a dar un ejemplo de lo que estamos hablando. Hay un término que en neurocirugía se llama la neuroplasticidad. El nombre es muy descriptivo en sí. Neuro de neuronas y plasticidad nos habla de que es como que se mueve, que es flexible, que busca alternativas. Esto quiere decir, en plata blanca, que la manera como el cerebro genera o crea conexiones a propósito de aprendizaje, a propósito de conocimiento o de información, pero también de formación, es porque está constantemente siendo expuesto a una información específica. Algunos estudios plantean, ustedes lo han leído, que después de 21 días que se establezca un hábito, se puede o superar o cambiar por otro, ¿cierto? Porque la información que le llega a nuestro cerebro es tan constante y es tan directa y es tan sistemática que termina de alguna manera equiparando a la que tenía y, ¿por qué no?, reemplazándola. Sucede un poco como cuando ustedes han escuchado que alguien ha tenido un evento neuronal o un episodio vascular, que han escuchado de pronto que el área que es afectada de alguna manera u otra, el cerebro empieza a buscar la manera de crear nuevas conexiones. Las terminales nerviosas que se ven afectadas, unas quedan atrofiadas, pero otras buscan ansiosamente la manera de cómo reconectarse. Esto explica un poco el tema de la plasticidad, es decir, la capacidad que tiene el cerebro de moldearse a sí mismo para mantener en todo momento un proceso de aprendizaje. Esto hace que significa que haya plasticidad. Y si esto lo descubrieron los expertos, los científicos, los médicos, los psiquiatras, los neurólogos, todos los de la ciencia, y lo creen, nosotros no podemos ser ingenuos pensando de que ellos sí saben qué hacer para moldear un cerebro que es plástico. ¿Sí me entienden hasta dónde voy? Es decir, nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Nuestra mente está siendo renovada, está consciente de que tenemos la mente de Cristo, ¿ok? Está consciente de que cada vez que la palabra entra y se revela a nosotros, nos cambia, nos transforma, nos impacta, nos bendice, nos sana, nos libera. Eso está consciente, pero eso no cambia el hecho de que del otro lado los dardos sigan llegando y sigan llegando y sigan llegando. Les doy un ejemplo a qué me refiero. Todo esto para ilustrar. El sistema de educación americano en Estados Unidos está considerado el de un país de primer mundo. Es decir, del cual todos, por lo menos así lo plantean algunos, quisieran o debieran aprender de esta figura educativa. ¿Cierto? Siempre son ellos un referente para que otros lo imiten y para que nosotros podamos aplicar lo que ellos tal vez han ya experimentado. ¿Cómo funciona esto?
se da de manera sistemática y progresiva. Primero empiezan a hacer encuestas en el sistema educativo para ver qué piensan los estudiantes, nuestros familiares, nuestros hijos, sus primos, sus primas, sus amigos, para ver cómo piensan. Y preguntas como esta. Cuando estás solo y no tienes con quién hablar en casa, ¿a quién te gustaría buscar en el colegio? Y uno dice, pues, qué chévere que encuentre a alguien en el colegio con el que pueda hablar, ¿cierto? O, por ejemplo, si tienes dudas frente a tu orientación sexual, ¿cuál es la primera persona que tú acudirías para encontrar algún tipo de apoyo? Y uno dice, pues todo ese tipo de cosas son importantes porque nos muestran, nos exponen la manera de pensar. Y es tan evidente y es tan efectivo que cuando recogen todas estas caracterizaciones, encuentran una manera de poder permear la psiquis y la mente de los muchachos, y se los pongo en este escenario que suena ideal, por lo menos para aquellos que son ignorantes. Sé que ninguno de ustedes o nosotros estamos en ese punto. Cuando al papá promedio le dicen, uy, qué bueno que en el colegio hay médico, hay psicólogo, hay psiquiatra, hay enfermero, ok, les enseñan a cocinar, les enseñan a vestir, tienen apoyo cuando tienen dudas y además les pueden suministrar medicamentos cuando quieran. Y miren, y tienen jornada extendida en las actividades. O sea que su hijo se puede quedar hasta las 6 de la tarde. Y por eso decía que para los papás ignorantes, para muchos sería la panacea, ¿cierto? Uy, ese es el colegio ideal. Por favor, que me manden qué tengo que hacer para ingresarlo, porque me deshago del niño. Le entrego la responsabilidad al sistema de que le diga qué pensar, cómo pensar, cuándo pensar. Eso es moldear la manera de pensar del ser humano, porque entendieron que el cerebro tiene plasticidad y que así como aprende, desaprende y reaprende. Y esto es vital si nosotros entendemos que nosotros también estamos expuestos a esto. Les doy un ejemplo. Hace 20 años, seguramente nosotros escuchábamos hablar del homosexualismo y era todavía tabú. No era de manera abierta, pero nosotros, ustedes y yo, hoy en día, en este momento, hoy es que 29 de diciembre de 2022, para nosotros ya no es extraño, no lo aceptamos, pero se ha convertido en algo que es tan ventilado sistemáticamente que ya no es extraño para nosotros, aquellos que estamos atentos. Ahora ustedes imagínense para aquellos que están distraídos, lo que significa este moldeamiento de pensamiento. Entonces, como está llegando el fin de año y estamos tentados a pensar en resoluciones o en propósitos para el próximo, yo hablaba con Dios, Señor, si nos salimos de ese convencionalismo del mensaje pues motivador a propósito de todo lo bueno que viene el próximo año y que dejamos el año viejo atrás, o sea, casi que quemamos un año viejo aquí. Prácticamente nos faltó fuera pólvora y un año que viene y otro que se va. Y claro, no estoy para nada señalando que eso esté mal o bien, pero en búsqueda de no necesariamente retomar una manera de pensar sistemática, Señor, ¿qué es lo que nosotros en realidad necesitamos? Porque Dios nos ha venido hablando y pienso que de manera muy puntual en el último tiempo, particularmente este año, a propósito de que nosotros debemos buscar su voluntad, y la voluntad de Él la vamos a encontrar con base en lo que Él dice y no con lo que nosotros creemos o pensamos. Eso implica que nuestra mente, la manera como pensamos, como concebimos las cosas y como las
consideramos tiene que ser reevaluada. Aunque nuestra mente, aunque nuestro cuerpo esté ya disfrutando de las mieles de la salvación. Insisto, ¿por qué? Porque del otro lado no han parado un segundo en continuar tirando dardos para que nuestro modo de pensar sea cambiado. En estos momentos, dinos, Alexandra. Me gustaría como agregar justamente que se invierten millones de dólares, la cantidad de dinero que se invierte haciendo estudios para ver cómo se controlan los discursos es impresionante. Hay profesionales, hay tecnología y hay institutos que no son muy conocidos, pero cuyo objetivo es ver cómo cambiar la mente de la gente. Entonces a veces vemos que sale cierto discurso y la gente se aterra y la gente lo rechaza. Entonces uno dice, bueno, pues por poner un ejemplo práctico, Disney sacó una película con dos niñas siendo pareja y la gente se levantó y se enojó. Realmente no es un triunfo para nosotros que eso pase, no es un triunfo a largo plazo, porque realmente ellos están viendo cómo vamos a reaccionar y por qué otro lado se van a meter. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente lo único que puede contrarrestar esa insistencia, esa cantidad de dinero, esas agendas que se quieren colocar es la palabra de Dios. Por eso es necesario, creo que es necesario que nosotros estemos dando la palabra, hablando, como contrarrestando, si se puede decir, no contrarrestando, pero sí entendiendo que no nos podemos quedar callados. Así seamos odiados, porque de todas maneras ya está pronosticado, porque incluso en el mundo de institutos tan gigantes donde se estudia la manipulación, nosotros necesitamos, la palabra tiene poder. Entonces es como la recomendación de que tengo como conversando con tenemos que aprovechar cualquier ventana para hablar la palabra, porque es la única que realmente tiene poder de contrarrestar todo esto que se viene, ¿no? Porque estamos en un momento de cosas aún más graves. Ok. Ok, gracias. Y muy dispusiste el punto sobre la I. Y aclarando que Alexandra es comunicadora social, o sea, sabe de lo que está hablando y lo que el medio plantea. Retomando un ejemplo que tú mencionaste a propósito del sistema educativo estadounidense, ellos indagan, por ejemplo, qué sector del pueblo cristiano rechaza políticas abiertamente progresistas. Y uno diría, uy, en el estado X rechazaron la intención de decreto de ley. Obtuvimos un triunfo. Bueno, y sí, termina siendo un triunfo. Pero a propósito de las métricas que ellos hacen de la información y el data, entonces ahora saben qué no les gusta y lo que hacen es recolectar la información, llevarla a los expertos para que los expertos encuentren la manera de permear aquello que en este momento parece ser firme. Y por eso se hace necesario que nosotros blindemos nuestras mentes y que nos empeñemos, si quieren ponerlo como propósito, como de resolución de nuevo año, que entendamos que nuestra mente está siendo bombardeada y que la única manera que nos podemos defender es con la palabra de Dios. Pero eso tiene que ser, ya te doy la palabra, Alejandro, pero eso tiene que ser un propósito. Si yo tengo ya que entender que lo que intenta el enemigo, porque la escritura me dice que no desconocemos sus artimañas, yo ya entiendo qué pretende. Y también debo entender que la única manera de defenderme de ese ataque no es con carne ni con sangre, sino a través de la palabra de Dios. Hablando pues con Alexandra, lo que decía yo ahora, le decía yo a ella que no solamente era como el tema de las agendas y que la pedofilia, que el tema del LGTBI, bueno, y todo eso. Yo le decía a ella que yo pensaba o que yo creía que eso iba aún mucho más allá, no como el que, bueno, sí están testeando y empezaron a
familia y todo eso, sino que decía yo a ella, yo pienso que esto va más allá porque, digamos, en el momento lo que hemos estado viendo es como que, bueno, nosotros un cierto grupo nos consideramos así, y usted tiene que aceptar, así le guste o no le guste, tiene que aceptar. Entonces es como el patrón que yo he visto, en sea el grupo o la ideología que tengan, es como el patrón. Entonces yo le decía a ella, yo lo que veo ahí es que más adelante se puede usar para que no importa lo que tú piensas o creas, sino que lo tienes que aceptar y hacer lo que ellos dicen solo porque les parece que está bien y tienes que hacerlo. Entonces, claro, eso entra en conflicto con la palabra, con tus creencias. Entonces, eso lo que lleva al final es como a que aceptes, quieras o no, tienes que aceptarlo o hacerlo, pero eso al final está malo. Yo le decía, es porque se quieren meter como con tus gustos o tu ética, con tus cosas personales. O sea, ya se quieren meter como en las personas, ¿no? Como que tomar decisiones por las personas. Miren, yo sé que pareciera que todo nos lleva al tema de la conspiranoia y no, no es la intención. Dios sabe que no es la intención. Pero un cristiano creyente, practicante, que ejercite la palabra, debe ser desconfiado del mundo por naturaleza. O sea, sí o sí. No, no es que, ay, es que allá de pastores, que de ministro hablan, a toda hora están hablando de las tramas. Sí, sí, porque la escritura dice que el príncipe de este mundo es el que está en control. Y nos dice que nosotros ya no debemos desconocer cuáles son sus artimañas. Juan dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Gracias, mi amor. ¿Tú ibas a decir algo, Héctor? Sí, lo que pasa es que yo soy consciente que hay mucho tiempo de venir manejando el tema en lo que son las películas, que te van metiendo temas para que tú empieces a pensar en eso. Por ejemplo, la película de Matrix, las películas de pandemias, las películas de guerras, te van como empezando a preparar tu mente y tu disposición a situaciones como esas. Y también soy consciente de que, por ejemplo, las películas animadas hacen Disney, Pixar, vienen empezando a meterle temas que anteriormente uno pensaba que no era concebible. Por ejemplo, yo ahora que he tenido tiempo de poder disfrutar del tiempo libre, me he puesto a ver películas. Por ejemplo, me vi Buzz Lightyear, me vi un mundo, un mundo diferente, no sé, un mundo extraño. Y me di cuenta que en Buzz Lightyear manejan el tema del homosexualismo, un par de mujeres que se dan un beso, es algo muy corto, pero pues ahí darle expresamente el tema del homosexualismo, y eso que no está consumiendo los niños, están viendo que ya eso es normal, y todo ese cuento, y los personajes no se deben reinar, como que lo aceptan y como que bien. Y en un mundo extraño también pasa una situación con dos niños que, a pesar de que no muestran un beso o cosas así, pues se ve que ellos se ponen nerviosos, que como que se ven y como que es una cosa ahí como que química, y los personajes, sean sus parientes o sean sus amigos, los están aconsejando, les están dando consejos de que qué chévere, que no hay que, y, o sea, mejor dicho, yo reafirmé lo que hace mucho tiempo vengo hablando, que es que definitivamente nuestros hijos y los niños cada vez los van metiendo en el tema para que en el futuro ya eso no los extrañe. Y lo que pasa es que cogen temas muy, muy bonitos, ¿sí? Y los tuercen. Por ejemplo, el tema de la paz, ¿sí? La paz de santos. ¿Quién no quiere la paz? Pero entonces manejan la paz con otra connotación. El tema, por ejemplo, de humanizar al animal y animalizar al hombre. ¿Sí? Por ejemplo, con los animales que ellos tienen sentimientos, que son tan lindos, que deberían tener como nuestra familia, como un hijo. O sea, eso es muy lindo, pero entonces cogen ese sentimiento de la situación para querer humanizar algo que no es humano. Y a nosotros también nos quieren rebajar al tema de ser animales, ¿sí? Entonces, todo esto hace parte de esa agenda. Miren. Y también el orden en la familia y los roles. Sí, claro. Las mujeres son las líderes, las que trabajan, las que prueban, y los hombres en la casa. Claro, porque es que allí están ante todo buscando desmontar lo que ellos llaman
patriarcado. Y el patriarcado está disfrazado de hombre, pero en realidad apunta a deshacer la figura de Dios, que es la figura que representa el cuidado. Miren ustedes algo importante, lo leí o lo escuché tiempo atrás y escuchándolos a ustedes ratifico y creo que lo he mencionado aquí en la iglesia. Lo que la generación ahora está enfrentando no forma parte de lo que ahora está tomando lugar. Forma parte de lo que ya fue sembrado 1 o 2 generaciones atrás. Es decir, que con lo que se está lidiando ahora no es lo que viene, es lo que ya fue. Y es un reto tremendo. Por eso la palabra de Dios que permanece para siempre, que van a intentar cambiar, que seguramente van a cambiar. Con la misericordia de Dios confiamos en que no vamos a estar aquí cuando esas cosas sucedan. Esperamos que Dios venga por nosotros, su iglesia, y nos arrebate. Pero ya hay personajes que están planteando, es más, lo han hecho ya. Hay versiones de las Biblias que tienen una lectura, una interpretación muy distinta a lo que originalmente se concibe. Y va a llegar el momento en que aquello que no les gusta, que les chuza, que les espina, que les molesta, lo van a quitar. Y si eso no es suficiente, van a quitar todo, hasta que todo el mundo pueda decir que creen en una misma figura y que creen en una misma tensión y que creen en todo para que nadie se vea mal expuesto, para que nadie se vea aterrorizado, porque todos deben formar parte del mismo molde. Y ese es el tema, nos quieren moldear. Y saben cómo hacerlo. Nosotros les hemos dado las herramientas para que sepan qué nos deben de decir y cómo nosotros vamos a reaccionar. Miren, en algo tan superficial, y no estoy señalándolo para que no va a decir que es satánico o no, pero para que nos demos cuenta cómo eso ya ha arropado muchas de nuestras situaciones de día a día. La información que obtienen a través de cómo nosotros nos interactuamos con nuestro celular es vital para que ellos sepan qué pensamos, qué queremos, cómo nos pueden tentar, cómo nos pueden vender, en fin. Y a uno ya le causa, mire, anteriormente, 2 o 3 años atrás, uno se espantaba. Hubo una época, yo recuerdo, yo no sé si todavía, en que la gente andaba tapando la cámara del portátil, ¿cierto? Porque no quería que lo espiaran. Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Es más, como consecuencia de eso, hay portátiles o equipos 3 en 1 que están viniendo con la posibilidad de que la cámara salga o no salga. O sea, que uno tenga la posibilidad de bloquear. Entonces, pero hay otras muchas maneras en que les estamos dando la información que ellos quieren y por eso moldean el mundo como lo hacen y por eso la gente reacciona como reacciona y por eso aún en la iglesia de Dios empiezan a haber pensamientos diversos que hace unos años era imposible que aparecieran. Entonces, se hace totalmente necesario y les decía que no pretendíamos ser convencionales con buscar un tema de esos motivacionales para el fin de año y dejar atrás el año pecueco que pasó, para algunos dirán, perdonen la expresión, otros dirán, no, qué bendición. Nosotros podemos decir que hemos sido bendecidos de cabo a rabo, sin ninguna duda, ¿ok? Pero qué hermoso entender que lo que verdaderamente nos conviene, que lo que Dios quiere que tome lugar como propósito para iniciar este año que viene, aún en mucha más bendición, es que nuestra mente, nuestro corazón esté al tanto y esté protegido y esté alerta. Y esto requiere de una decisión consciente nuestra. Noten ustedes por qué normalmente las resoluciones o los propósitos de fin de año fracasan. Porque son emocionales, ¿cierto? Porque suceden después de que usted comió 8 libras de buñuelos, ¿ok? Lleva 6 mates de bajar blanco, ¿ok? Le trajeron 15 libras de natilla y dejó un cuarto por la conciencia. Y a donde lo invitan come galletas y todo. Y no lo señalo porque yo lo hago, lo he hecho. ¿Ok? Pero ahora a propósito de la resolución o del propósito. No. El 31 dejo de comer todo eso.
¿cierto? Y en algunos casos, y lo escribo y queda en mármol. Pero como es tan emocional y como depende tanto del momento, el primero que si se levantó tarde, se levantó con un hambre, porque la fatiga le pudo. ¿Y qué encontró? La natilla, el buñuelo y las galletas con crema por dentro, que de desayuno nadie las consideraría. Pero que se levantó con hambre no hay más, hasta se la echa la sopa, es posible. Es posible que la eche la sopa. Okay, y lo baja con Coca-Cola. Entonces somos muy emotivos y estamos movilizados por lo que sucede a nuestro alrededor, y Dios lo sabe. Por eso nos da su palabra nos aterriza, su palabra nos pone un norte, pero nosotros necesitamos tomar una decisión. Debes salir de nuestra propuesta para que tengamos un acuerdo de pacto con el Espíritu Santo y nos diga o le digamos, Señor, yo no sé si voy a ser capaz de cumplir esto, pero esto es lo que entiendo que debe tomar lugar. Yo quiero cuidar, sanar mi mente. Yo quiero ser libre porque entiendo de la contaminación a la que me veo expuesto, ojo, quiera o no quiera. Porque alguien podrá decir, no, yo voy a votar. El propósito de este año es votar el televisor. ¿Cierto? De alguien el que está diciendo, ¿en dónde? Dígame, ¿en dónde? ¿Ok? Entonces, no estoy diciendo que entonces apague el televisor, apague la radio, no lea a nadie, no escuche a nadie. Porque aún sus propios pensamientos van a empezar a hablar. Si tapa la boca y la mente está constantemente moviéndose. Es decir, que necesitamos estar en una alerta constante. Y miren ustedes cómo cobra relevancia el tema de que debemos llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Eso en un momento determinado puede sonar como un tema de eso de sermón o de mensaje de la congregación para que deje de actuar como actuaba antes. Y yo cada vez entiendo que ese versículo, ese pasaje en particular, es tan definitivo entendiendo el contexto en el que nos movemos. Entendiendo cómo los medios de comunicación, el gobierno, el Estado, ante el cual casi que todo el mundo baja la guardia porque es el Estado el que habla, el que propone. Y el Estado, la Escritura nos dice que el dueño del Estado, de cualquiera de los estados, es el príncipe de este mundo. Imagínense ustedes. Y uno diría, no, pero es que fulano es simpatizante creyente. No, es que el otro es cristiano. Pero es una personita que, claro, que tiene injerencia porque es autoridad. Pero lo que se mueve alrededor es totalmente perverso y malévolo. Y quieren tu mente. Saben que ya no la tienen. Saben que hemos sido libres. Saben que leemos la palabra de Dios. Saben que entendemos que la palabra de Dios nos lava, nos limpia. Y quieren que no usemos la palabra de Dios para que no seamos limpios y para que seamos cada vez más contaminados con lo que ellos nos dan. Entonces nuestra resolución, nuestro propósito, que les decía que no pretendía ser convencional, pero que tal vez sí. ¿Ok? Como decía el chavo, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Sí lo quiero. Sí lo hago. Entonces, en este caso es, Señor, si entendemos lo trascendente que es nuestra mente, para nuestra razón de ser como hijos tuyos, y lo que el mundo quiere hacer, necesitamos tomar una decisión. Y qué hermoso que este fin de año, acabando año, viendo la misericordia que Dios ha caído sobre nosotros y cómo nos ha guardado, y cómo nos ha prosperado, y cómo nos ha bendecido, y por qué, qué nos hace diferentes del resto del mundo, que nos hemos atrevido a creer en Dios y en su palabra. Y eso lo cambia todo. Es decir, que podemos dar fe de que si tomamos la decisión, funciona. Ese es básicamente el punto. Sabemos que funciona. No es un mensaje motivacional de que el próximo año vas a ganar la lotería y vas a tener el carro y la casa y la beca que quieres. Y tal vez Dios te la dé, claro que sí. Esto es añadidura. Pero el propósito de parte de Dios, pienso, me atrevo a decir que es de parte de Dios, es que nosotros, como Él nos advierte, cuidemos aquello que Él nos ha dado
y que con aquello que Él nos dio estemos dispuestos a defendernos a capa y espada de lo que el mundo está constantemente bombardeando. Retomamos, estamos en Romanos capítulo 1 y vamos a leer versículo 25. Amén. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que Dios le suelte la mano. Lo peor que puede pasarle a un ser humano es que Dios diga, asunto tuyo. Hasta aquí caminé contigo. Y porque en ese caso la Escritura dice que como no obtuvieron el escuchar ni ver a Dios, entonces Dios dijo, hasta aquí. Y quedan expuestos y dispuestos a lo que sus mentes reprobadas les dicen. Y son estas personas las que quieren que le llamemos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y son los que nos dicen o quieren decirnos qué tenemos que pensar y cómo tenemos que pensar. Y nosotros tenemos que tener en cuenta ya nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, los pequeños. Oh, qué movimiento debe estar pensando Dios que tiene que tomar lugar en el pueblo de Dios para que nosotros no nos amoldemos. Porque aunque somos o estamos en este mundo, dice la Escritura que no somos de este mundo. Héctor. Sí, definitivamente algo que yo entiendo es que las cosas no van a mejorar, ¿sí? Porque es entendido de que cuando venga Jesucristo esto va a estar muy mal. Pero no por eso podemos dejar nuestro trabajo de evangelizar, de hacer conocer las buenas nuevas a las personas que no conocen. Nosotros, teniendo eso claro, no debemos de bajar la guardia en cuanto a eso. Porque nosotros, como dice la palabra, nosotros somos santos. Santo, el significado es separados para Dios. Nosotros somos separados, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y por ende, tenemos que dar a conocer el Evangelio de Jesucristo a pesar de Miren. dejarnos como bajar la guardia, la intensidad, porque vemos que todo está en contra, ¿no? Si hagamos nuestro trabajo. Miren, tan cierto es eso, que la Escritura dice que lo que ha evitado de que se desarrolle la maldad en su plenitud, dice que hasta el momento hay quien lo detiene. Y ese quien lo detiene te ubica o te incluye a ti, al que está en Cuba orando, al que está en Rusia, al que está en Estados Unidos, al que está, a todos y cada uno de estas partes del cuerpo de Dios que están haciendo su trabajo, orando, intercediendo, guardando su mente, predicando la palabra. Porque cuando algo está acuñando una rueda, es muy poco probable que esa rueda pueda continuar girando. De hecho, trate usted de arrancar o iniciar un carro que está cuñado con uno de esos tacos de madera que le ponen y trate de ver si puede subirlo. O cuando las grandes maquinarias se encuentran con una roca que es mucho más pequeña que ellos, pero que les impide el avanzar. Es significativo lo que nosotros podamos hacer. Por lo menos lo es para nosotros. Y aquí no estamos jugando a un concepto egoísta como, bueno, ya que yo estoy bien, de mal a los demás. Pero por lo menos debe ser importante, significativo para nosotros, porque es que nos impacta a nosotros y muy seguramente va a impactar a quienes estén a nuestro alrededor. Entonces, cuando sucede uno aquí, otro allá, otro acá, otro más allá, nos encontramos con que no estamos solos. Y esto forma parte del mensaje de parte de Dios hoy. No estamos solos. Lo que hagamos
No creamos que es en vano, porque es que el mundo está tan pesado y está tan terrorífico y se va a poner peor. Sí se va a poner peor. Pero lo que estamos haciendo, el empeño que ponemos, las ganas que ponemos, sobre todo la decisión que tomamos para con Dios, hace gran diferencia para que muchos sigan accediendo a la luz que resplandece de parte de Dios. Entonces, hoy la invitación es esta, que nosotros decididamente este año pensemos, Señor, qué bendición, cómo nos trajiste hasta este momento, hoy 29 de diciembre. Qué bendición, hemos visto tu mano poderosa, indistintamente de las circunstancias que trajo este año, pero hemos visto tu mano poderosa y sabemos que funciona. Uy, Señor, necesitamos tomar una decisión firme con este año que viene, porque el 2023 traerá, como dice la Escritura, sus propios afanes. Los invito a que vayamos, para ir acabando, a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, y vamos a leer de manera salteada del versículo 1 al 10. Hechos capítulo 3. Y vamos a leer un poco del 1 hasta el 10 o salteados algunos versículos, pero no va a ser descontextualizado aunque lo hagamos salteado. Amén. Dice el versículo 1 del capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y a esto me refería con el mensaje de hoy, a propósito de las expectativas de mensaje que normalmente uno encuentra o espera encontrar cerrando el año, ¿cierto? Les decía, si se acerca el Día de la Madre, pues entonces uno espera que en la iglesia hablen algo de la mamá. ¿Ok? O si es el nacimiento del Señor Jesús, entonces tenga que ver con Navidad. Entonces hay expectativa. Este personaje con el que estamos leyendo dice que estaba cojo de nacimiento y tenía expectativas. Pero sus expectativas estaban alrededor de lo que podía recibir de otros. Siempre estiraba la mano para que alguien le diese una moneda o dos o tres o qué sé yo, algo que le resolviera el día a día. Y este pasaje lo hacemos eco para contextualizar y cerrar un poco la palabra de hoy. Y es, hoy el mensaje no propone ser motivacional. De hecho, si ustedes nos conocen ya un poquito, se dan cuenta de que no procuramos motivar, porque eso es obra exclusiva del Espíritu Santo. Es el único que toca los corazones y los cambia. O sea que nuestros mensajes no deben de ser motivadores, aunque nos motiven. Pero dice que este personaje tenía expectativa de recibir. Y Pedro con Juan hacen algo que en este momento yo quiero hacer o queremos hacer con ustedes. Y es, como no estamos o no venimos con la expectativa de recibir algo motivacional para el próximo año, y si eso estaba en sus mentes, pues no sé si se les cayó un poco, pero de lo que tengo o de lo que tenemos, de eso les doy. Y eso es lo que termina resolviéndole la vida al cojo que de nacimiento estaba determinado a vivir de la caridad del mundo. Hoy el mensaje propone que nosotros no nos olvidemos que como Dios ha sido fiel y que Él permanece fiel, nosotros podemos confiar en su fidelidad. Pero tenemos que guardar nuestra mente.
No nos equivoquemos por un segundo de que el mundo a nuestro alrededor está buscando nuestro bienestar. Nos hace sentir bien y nos gusta tener cosas y nos gusta viajar y nos gusta salir y háganlo, qué bendición que se pueda hacer. Pero nunca se olviden de que esto es un agente distractor que probablemente lo quiere desubicar un poco de cuál es el verdadero norte. Y el norte que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta es Él y su palabra. Hay algo que sabemos que nunca va a cambiar: la veracidad de la palabra de Dios, que es verdad. El primer versículo que leímos decía de que había unos que con la mentira detenían o querían detener la verdad. La invitación, y con esto ya ahora sí vamos cerrando, la invitación es a que guardemos nuestras mentes. Oremos por nuestras mentes, oremos por las mentes de nuestros hijos, nietos, primos, primas, amigos, amigas, por quien usted se le ocurra, a quien Dios le ponga en su corazón. Nunca se olvide de que si usted no moldea la mente de sus hijos, alguien más lo va a hacer. Es más, alguien lo está haciendo en este mismo momento. Y hablamos por eso del sistema educativo en el mundo. Porque uno podría decir, no, si es que eso pasa en la escuela pública, no, es que eso pasa en la escuela privada, en todos los sistemas académicos del mundo. Llámese preescolar, elementario, de secundaria y superior. ¿Saben ustedes el grado de deserción o de enfriamiento moral y de conocimiento bíblico que toma lugar en las universidades? Es impresionante encontrar hijos de Dios que han sido criados, que conocen el Evangelio y se encuentran de pronto con un choque de trenes con lo que el sistema propone y sin querer queriendo en muchos casos se ven aplastados por ese tren que es el sistema. Pero Dios espera que nosotros podamos enarbolar esa bandera que es su palabra, que es la que nos va a acompañar a donde sea que vayamos. Esa no va a cambiar. Los sistemas van a cambiar. Van a llegar personas que nos van a querer decir cómo pensemos. Van a llegar personas que nos han dicho cómo debemos de pensar. Hay sistemas que nos dicen por qué es bueno decirle a lo que antes era malo, bueno. Y como lo decía ahora rato Alexandra, con un discurso, con un mensaje que es más narrativa que otra cosa. La narrativa es una propuesta filosófica de un mensaje que es sistemático, que no cambia y que moldea tu manera de pensar. Los neurólogos descubrieron que nuestro cerebro es moldeable, es plástico. Les decía el término que es neuroplasticidad. Se dieron cuenta cómo aprendemos, porque nos estudiaron perfectamente y saben cómo podemos desaprender. Y lo están haciendo. Y somos tan ilusos como seres humanos que creemos que somos autónomos, que creemos que tomamos las decisiones, que nadie nos influencia, que nadie nos dice qué hacer porque yo tomo mis decisiones. Sí, cómo no. Guardemos nuestra mente. Es el mensaje. Y si quiere hablar de resolución, ¿cómo es? De propósitos para el 2023, pídale a Dios que en realidad pueda cumplir este propósito. Y es que ante toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, dice la Escritura, mana la vida. Muchas cosas que nos entretienen y que nos gustan, disfrútelas, pero nunca se olvide de que pretenden distraernos de lo que verdaderamente importa. Y es Dios y su palabra. Esto no va a cambiar. La palabra de Dios no va a variar. Por eso Él no apela a nuestros sentimientos. Apela a nuestro conocimiento. Y no hablo de nuestro como humano, al que Él ya ha revelado en nosotros. Entonces ya acabamos invitándolos. No tiene que ser ya, pero hágalo en casa. En vez de pensar en las 12 uvas, en la maleta que le da la vuelta a
Aquí en la buitrera sería difícil dar la vuelta a la maleta a la cuadra porque se verían problemados. Se verían problemados, ¿ok? Descarte el tema de los cucos amarillos. Qué sé yo, cuanto agüero vaya por ahí. Bueno, y si lo va a hacer, dése cuenta de que esos son agüeros, de que no sirven para nada, pero que el testimonio que da Dios en su palabra, ese permanece para siempre. Que es mejor que Dios nos diga, no es necesario que viajes, no quiero que viajes, porque te quiero para otra cosa. Es más, te guardo de algo que puede suceder en el viaje. Y usted insistentemente sacó la maleta esa podrida que tiene y le da vuelta a toda la manzana. Y Dios dice, ante toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él mana la vida. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, qué bendición el haber experimentado tu compañía, tu apoyo, tu provisión durante todo este año que está pasando, Señor. Qué bendición que nos das de podernos reunir como congregación, Señor, exaltando tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestras vidas, para que te busquemos, Señor, para que entendamos que el mundo ya tiene un príncipe y no eres tú, Señor. Tu reinado dice que es sempiterno, no caduca, Señor. Y nos invitas a que formemos parte de tu reino. Gracias por darnos las herramientas para permanecer fieles a ti y en tu palabra, Señor. Guarda nuestras mentes, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que sobre nuestra congregación, todos tus hijos que hoy estamos aquí presentes, venga un deseo, Señor, de parte tuya, para que estemos atentos y podamos distinguir, Señor, aquello que el mundo, el diablo y la carne, de manera decidida, quieren hacer que creamos, Señor. Que entendamos que tu palabra, que tiene doble filo, como una espada, discierne los pensamientos de nuestro corazón y aún lo que hay en nuestra alma, Señor. Gracias por permitir que nos desnudemos delante de ti, para que tú puedas ver a través de nosotros. Pero sobre todo que nuestras mentes sean lavadas constantemente por tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús, con anticipación, Señor, porque sabemos que como caminaste con nosotros este año, también caminarás con nosotros, Señor. Es más, si tú no vienes con nosotros, Señor, preferiremos quedarnos quietos en donde estamos. Guíanos, muéstranos, señala, Señor, hacia dónde debemos movernos y cómo y cuándo debemos hacerlo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.